Buenas tardes. Este es un video por motivo de una actividad, de un foro de lectura de la asignatura Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Educación. Mi nombre es Daniel Rosa y hoy presentaré el libro Un Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume. Primero que nada, ¿quién fue el autor? David Hume fue un filósofo de la corriente empirista y emotivista, nacido en 1712. Hume creció en una familia más o menos acomodada, entre un padre y un hermano mayor que habían elegido las leyes, mientras que él prefirió la carrera de, como diría alguien que conocemos por ahí, pues de hacer nada, de filósofo. Entonces, Hume, aunque pues desarrolló bastante bien su rol de filósofo, pues era bastante contrario a lo que había en la época, por lo que en las comunidades de las universidades de aquel tiempo, pues evidentemente no lo aceptaron. Entonces, pues tuvo que ganarse la vida de otra manera, por lo que se convirtió en un intelectual público. ¿Por qué público? Porque le vendía sus pensamientos o sus documentos, sus libros, ¿no?, a un buen grupo de personas en una plaza. La mayoría de veces, pues no había mucho éxito, pero entre 1739 y 1740, cuando Hume publicó Un Tratado de la Naturaleza Humana, pues entonces esta fue considerada como su obra maestra, digamos. Entonces, hay que saber qué es lo que se plantea aquí, qué parte del pensamiento de Hume se plantea en este tratado, porque la gran mayoría de los pensamientos de este hombre estaban aquí. Este es básicamente como la biografía de los pensamientos de un filósofo emotivista y empirista. Entonces vamos a ver. Habían 4 ejes o 4 enfoques fundamentales por los que abogaba Hume. Para aquel tiempo, la mayoría de los filósofos, por no decir casi todos, eran puramente racionalistas. Para Hume esto era erróneo. Él abogaba por las pasiones, esos impulsos, esos sentimientos que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestra psique. Para él estaban por encima de la razón y eran el punto primario del accionar humano, que por más racional que un ser humano se volviese, en primera instancia siempre estaba influenciado por sus pasiones. Entonces, las pasiones vienen siendo acá para Hume un eje muy importante, y como él sabe que no todas son muy positivas, pues entonces propone la educación de las pasiones, la cual pues conlleva a un control y correcta gestión de las emociones o de los sentimientos del individuo para que éste alcance la felicidad. Esto es lo que propone Hume con relación al primer punto. El segundo punto es la personalidad, percepción individual o el yo. La mayoría de los filósofos de aquel tiempo tenían predeterminado que el ser humano ya tenía todo lo que necesitaba para una personalidad propia desde que nacía. Para Hume esto se construye a través de la interacción con el entorno, a través de la interacción con diferentes pensamientos.
A partir de ahí, de la interacción con diferentes pensamientos, nace una idea, según Hume. Entonces, ¿qué más? Para él, había otro punto muy importante, que era la ciencia humana. Hume decía que el estudio del ser humano, de la naturaleza del ser humano como una ciencia, suponía el primer paso para poder comprender mejor el resto de las ciencias y para llegar a un conocimiento más profundo. Pero este estudio del ser humano tenía que realizarse por medio de la observación y la experimentación. Evidentemente, como era empirista, pues era partidario de esto. Y esto era lo que exponía en cuanto a este punto en el tratado. Entonces, por lo mismo, hay un último punto y es la teoría del conocimiento. El conocimiento de Hume. Para Hume, el conocimiento era experiencia. O más bien, en primera instancia, se basaba en la experiencia del individuo, en la interacción con el entorno y con su ambiente. Entonces, hay dos partes en las que se divide dicha experiencia. En las ideas como el resultado final y en las impresiones como el primer empuje. Las impresiones pues son los estímulos que recibimos por nuestro entorno y las ideas pues las conclusiones que sacamos en base a esos estímulos. Según Hume y estos 4 ejes fundamentales, el ser humano número 1 se guía por las pasiones en lugar de su razón y que debe ser educado en base a estas para conseguir el fin último, que es la felicidad. Luego está que ese individuo no tiene una personalidad propia, sino que se construye por medio de la interacción entre diferentes formas de pensamiento, diferentes percepciones. El estudio de esta parte del ser humano y de otras más constituye la ciencia humana. Y esta ciencia es el paso para conseguir una mayor efectividad para comenzar en otros campos más complejos. Y esta se realiza a través de la observación y la experimentación. Porque él era un hombre ya pues empirista totalmente. Y pues por tanto su teoría del conocimiento se basaba en la experiencia. Experiencia que surgía con las impresiones o estímulos del entorno y terminaban en las ideas o conclusiones que sacábamos o que construimos en base a esas impresiones. Todo esto es lo que Hume expuso en su Tratado de la Naturaleza Humana. Hasta aquí mi presentación. Yo soy Daniel Rosa. Buenas tardes.